Vamos a cerrar esta serie de mensajes, que son dos mensajes en estas dos reuniones que hablan referente a enfrentar los miedos. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir al libro en el Nuevo Testamento, Primera de Juan. Va mucho más allá del Evangelio, según San Juan. Esta es primera carta de Juan. Juan capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso. Le damos gracias, le damos toda la gloria al Señor. Toda la gloria y toda la honra. Bendito eres, Padre. A ti sea la gloria, Señor. La Biblia dice: en el amor no hay temor. Esta palabra, cuando habla del temor, y continuamente nos habla del temor, hay veces que creyentes mayormente se pueden confundir, porque alguien dirá: pastor, ¿pero acaso no dice la Biblia que tenemos que ser temerosos de Dios? ¿Acaso no dice la Biblia que tenemos que andar en el temor de Dios? Bueno, esta palabra nos habla, pero tiene un significado que tal vez los traductores se enfocaron en el temor, nada más. Pero esta palabra también significa miedo. Alguien dirá: bueno, temor, miedo, prácticamente podría ser lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es el temor reverente, cuando una persona es temerosa, es respetuosa, es una persona que tiene reverencia, es una persona que reconoce la autoridad. Así como aquel centurión romano que lo reconoció al Señor como hombre de autoridad. Él era un hombre de autoridad, pero él dijo: vos tenés una autoridad espiritual, y él fue reverente. El Señor dice: voy a ir a tu casa para sanar a tu criado. Mas él dijo: no, Señor, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Pero no porque sea un hombre que tenga miedo, sino porque era un hombre respetuoso, que él reconocía, hacía reverencia a la autoridad de Cristo. Y luego te das cuenta que fue así, porque este hombre le dice: Señor, no soy digno de que vengas a mi casa para que lo sanes. Tan solo di la palabra y mi criado se sanará. Si tú das la palabra, el milagro va a ocurrir. No necesito que tú vengas y te ocupes en llegar a mi casa, en imponerle manos. Porque él tenía temor de Dios, él tenía respeto, él tenía reverencia. Habían muchos que exigían que el Señor llegue a su casa, pero no eran reverentes. Simón, por ejemplo, un hombre religioso de aquel entonces, lo invitó al Señor, pero no tuvo respeto por el Señor. Él quería que el Señor Jesús llegue a su casa para invitar a otros y decirle: mira quién traje, mira quién está acá, el Nazareno, ese tan famoso, el que hace milagros, ese hombre que habla grandezas de Dios. Mira, me lo traje a la casa, mira qué bueno. Si hubiese tenido celular en aquel tiempo, se sacaría selfie, fotito, para todos lados, ¿no? Como cuando uno se encuentra con algún famoso y una foto, dicen. Y se sacan la foto porque dicen: ¿viste con quién estuve? Ah, estuve con ese, me abracé. Ahí estuve, me saqué la foto. Por ahí, hasta los famosos tienen una mala cara, enojados, pero a ellos no les importa. Ellos dicen: me quiero sacar la foto, estuve con él. Me saqué la foto con el famoso. Simón habría dicho eso. Él decía: acá estoy con Jesús el Nazareno, pero no era temeroso. No era una persona que tenía respeto. No era reverente. Y el Señor nos enseña a caminar en reverencia, tener respeto, entender de que Dios hará como Él le plazca. Dios obrará con soberanía. No porque yo le imponga algo, no porque yo lo fuerce. Por eso este hombre dijo: no, Señor, porque yo entiendo lo que es autoridad. Porque yo tengo gente bajo mi mando, que yo le digo que hagan algo y lo hacen, los mando para un lado y van, le digo que venga y vienen. Yo entiendo lo que es la autoridad. Por eso lo reconoció y dijo: vos tenés autoridad espiritual, va más allá todavía. Por eso hizo reverencia, un hombre que se dio cuenta, un hombre que comprendió que con reverencia, con temor de Dios, iba a recibir bendición. Y recibió bendición su criado, porque el Señor le dijo:
que se haga como has pedido y como has querido, porque en ese mismo instante la obra de Dios ocurrió. El Señor dio la palabra y el milagro ocurrió. Se desató el poder a la distancia. Por eso hay personas que tal vez hoy estarán escuchando a través de la transmisión y dirán, bueno, no pude llegar, tuve algún inconveniente, encontré la transmisión, pero quiero escuchar palabra de Dios. Y lo hacen con respeto, con reverencia. Muestran respeto. Cuando vos venís a la casa de Dios de la misma manera. Yo hablaba con un varón, me dice, este hermano, ¿sabe? Me exhortaron, me corrigieron, pero yo creo que no es así, me decía él. Porque en cierta actividad me llamaron la atención de una manera. Una actividad obviamente para Dios, para glorificar su nombre, para aprender del Señor. Y me decía, pero yo creo que no es así. No, vos te equivocás, hermano. Vos te equivocás. Eso fue para tu bien. Si te corrigieron, aceptá la disciplina. Si te exhortaron, recibí la exhortación. No quieras retrucar la exhortación que viene de parte de Dios, porque uno tiene que venir con respeto. Hay que tener respeto cuando uno llega a la casa de Dios de la misma manera. Yo le enseño a los hermanos, tengamos respeto. No nos pongamos ahí a cuchuchear por ahí, a andar hablando cuando tenemos que prestar atención a la palabra. Cuando tenemos que prestar atención a lo que Dios hará. Cuando vos tenés que animar a otro para que cierre sus ojos y busque de Dios. Yo le digo a los hermanos, no entretengan a la gente. Háblenle brevemente y que pasen, que vengan a buscar de Dios porque necesitan del Señor. Y hay que tener ese respeto. Esa es la reverencia. Cuando uno le enseña a hombres y mujeres que sean respetuosos. Hombres y mujeres que tengan respeto. Porque Dios está obrando poderosamente y Dios traerá respuesta. Pero cuando uno entiende y camina en ese temor de Dios, en ese respeto, en esa reverencia. No en algo superficial. Que luego aprovecho la posibilidad para andar cuestionando. Simón luego terminó cuestionando al Señor. Porque no tuvo respeto, no tuvo reverencia. Y cuando uno es irreverente, por eso todo lo contrario a la reverencia es el irreverente, el irrespetuoso. El que no tiene respeto, el que no tiene temor de Dios. Entonces él actuará como se le da la gana. Y será un temerario. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Aquí la palabra y este versículo nos habla con respecto al miedo. Porque no habla del temor en sí. Esta palabra se tendría que haber traducido: en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo. Porque el miedo lleva en sí castigo. Porque cuando el miedo sigue y está en el corazón de un hombre, de una mujer, trae castigo, dice la Biblia. Mira, en un principio incluso, ayer hablábamos de las consecuencias y cómo el miedo termina siendo un gran problema. Pero vamos a especificar un poco más, vamos a ahondar un poquito más, para poder entender. Todos en algún momento tenemos miedo. No hay hombre, mujer que no tenga miedo. Está el más valiente en algún momento va a tener miedo. Y uno ha visto personas tan valientes que cuando ha venido una mala noticia, una cuestión que le preocupa, le surge la preocupación, pero luego viene el miedo. Hay miedo, tiemblan. Yo he visto personas que han temblando literalmente. Tiemblan porque tienen miedo. Les genera miedo, pánico. Bueno, dice la Biblia, también cuenta la palabra, más vale perro vivo que el león muerto. Porque en ese caso, en ese contexto, la enseñanza dice, el león es temerario. El león va hacia adelante y no retrocede. No le tiene miedo a nada. Está la muerte ahí, él irá hacia la muerte. Y si tiene que morir, morirá. Pero como un temerario, como alguien inconsciente, como alguien que no se da cuenta de lo que puede producir su pérdida. Es una persona inconsciente. Pero dice la Biblia, más vale perro vivo. Porque ahí lo tenés al perro que él puede ladrar y se hace el enojado, pero cuando él ve que hay peligro, se va corriendo. Él no se va a quedar ahí a enfrentar, porque algo le generó un miedo. Algún ruido extraño, algo se cayó, él está ladrando porque tal vez se va cayendo de a poco. Cuando hace el ruido estrepitoso, se va corriendo. Él va a salvar su vida. Él no se va a quedar ahí para ver qué es lo que pasa. Por eso dice la Biblia, el perro se escapa, le da miedo y se va.
Y hay veces que el miedo resulta como un buen amigo, porque ese miedo te lleva a no cometer tantas locuras. A mí me ha pasado que siendo joven he tenido cantidad de oportunidades para hacer cosas terribles. He vivido lejos de Dios, estuve lejos, apartado, sin conocer al Señor. Pero también podías tener la posibilidad de haber caído. Uno cae de una manera, pero poder caer más bajo todavía. Uno se mete en problemas, pero meterte en más problemas. Y una de las cosas que me resultó o que me paralizaba y no me dejaba ir más allá era el miedo. El miedo a lo que pueda suceder. Era un poco consciente. No era tan inconsciente como otros que decían no pasa nada. Como hay alguno que agarra la moto y se va a altas velocidades. Dice no pasa nada, yo lo controlo. Pero yo no iba a hacer eso, jamás. Porque digo no, me da miedo. ¿Cómo voy a ir a altas velocidades? Me va a embestir alguien. Pero te encontrabas con otros temerarios. Se suben a un vehículo y salen a altas velocidades. Van y enfrentan el problema sin importar lo que pase. Van, consumen alcohol, le meten drogas, le meten pastillas, le meten lo que sea. Hay personas que me han dicho, mire, yo me drogaba con lo que sea. Agarraba hasta el desodorante de ambiente o lo que sea, nafta, aspiraba lo que sea, no me importaba nada. Agarraba una pastilla, agarraba otra, me empastillaba. Eso no lo iba a hacer jamás. Yo decía, no, si yo me voy a alcoholizar, prefiero alcoholizarme nada más, pero no voy más allá. No quiero perder la razón. Tenía miedo, digo, no, algo me puede pasar. Bueno, ese miedo me paralizó en no cometer más locuras de las que había cometido. Y muchas veces suele ser como un buen amigo el miedo, que te paraliza o que te frena un poco. Pero ese miedo, hasta incluso alguien dirá, pastor, por ese miedo, pastor, vine a la iglesia. Porque cuando me dijeron que estaba en problemas, tuve miedo. Cuando me dijeron que podía ir a la cárcel, tuve miedo. Cuando me enteré de que había una enfermedad y quizás iba a ser terminal, y yo me hice la cabeza y dije, no, voy a morir, tuve miedo. Y ahí es donde vine a la casa de Dios. Algunos por miedo vienen a la casa de Dios. ¿Sabes que el miedo, incluso la iglesia o algunos predicadores lo han utilizado como metodología para manipular, para condicionar a las personas, para retenerlas a través del miedo? Entonces, a través de las amenazas que pueden generar ese miedo a caer en algo peor, a que te vaya tan mal, a que venga un castigo terrible y que Dios descienda y te castigue de una forma atroz. Entonces uno se mueve por miedo. La Biblia dice que los pueblos de alrededor, cuando escuchaban que el pueblo de Israel salió con mano poderosa y que luego llegaban a la tierra de Canaán para conquistarla, dice la Biblia a través de Josué, todas las naciones tenían miedo. Bueno, uno de esos reyes incluso fue y buscó a través de tirar maldiciones al pueblo de Dios. Él buscó a través del ocultismo, a través de lo oscuro, para que la maldición le venga al pueblo. Obviamente, la maldición nunca llegó. Pero ese era el miedo que lo motivaba a esta persona para actuar de esa manera. Cuenta la Biblia que habían naciones que tenían gran miedo. Una de ellas, o una de esas ciudades, fue Jericó, una ciudad imponente, una ciudad amurallada, totalmente segura. Pero dice la Biblia que cuando se enteraban que se avecinaba ese pueblo que salió de Egipto con mano poderosa, tuvieron miedo. Tuvieron miedo y empezaron ellos a buscar la manera de defenderse, de velar. Porque decían, nos hemos enterado que puede llegar y pueden venir los espías de los hijos de Dios. Y dice la Biblia que corrió el rumor por todos lados. Todos tuvieron miedo, en gran manera estaban aterrorizados. El miedo los paralizaba, los desesperaba. Pero dice la Biblia que ese miedo produjo algo diferente en un habitante de Jericó, en una mujer que ejercía la prostitución, aquella mujer llamada Rahab. Dice la Biblia que esa mujer tuvo miedo como los demás. Se enteró de que ese era un pueblo grande y poderoso. Pero ella procuró usar ese miedo de otra forma. No para alejarse de Dios, no para
luchar contra el pueblo de Dios, sino para entender de que ese pueblo venía bendecido por un ser superior, por un Dios que les estaba guardando, que les ayudaba, que les daba victoria tras victoria, que a pesar de los problemas que eran grandes y los enemigos poderosos, ese pueblo que salió de Egipto los vencía. Claro que tuvo miedo, pero esta mujer tuvo miedo, pero dijo, no voy a tener miedo y me voy a ir corriendo. Tengo miedo, pero yo voy a respetar a ese pueblo. Era una mezcla para ella en un principio. Porque en un principio uno llega al camino de Dios. Mira, si tú te quedas con el miedo, la Biblia dice, el miedo traerá para tu vida castigo. Porque con el miedo, si vos venís al camino del Señor, alguien quizás hoy escuchando dirá, vine a la iglesia, pastor, habló del miedo y me dio miedo y no quiero que Dios me castigue y vine a la iglesia. Bueno, eso te trajo a la iglesia. Tal vez como hizo con Rahab, porque dice la Biblia que en un momento se encontró, oh casualidad, ¿con quién? Con los espías que venían de parte de Josué. Josué había enviado 2 espías. Esta mujer los vio y dice la Biblia que los protegió. No tuvo miedo y los mandó al frente, los denunció y dijo, estos son los que vienen a destruir a mi pueblo. Ella agarró y los protegió. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo esa actitud? ¿Sabes por qué tuvo esa actitud? Porque ella quería agradar al Dios de Josué. Ella quería estar del lado de aquel Dios vencedor. No quería estar del lado de los derrotados, de esas naciones que iban a caer derrotadas. Ella vivía en Jericó, un lugar que se aseguraba bajo sus propios principios, bajo sus propias creencias, bajo sus propias ideologías. Ellos vivían como se les daba la gana. El libertinaje como moneda corriente, el desenfreno como moneda corriente. Hago lo que se me da la gana, hago lo que quiero. Bueno, ella ejercía la prostitución, pero ella pensó y dijo, no puedo seguir de esta manera. Tengo que hacer las cosas bien. Y si ahora viene el peligro, y seguramente nos van a vencer. Porque a pesar de que tenía miedo Jericó, dijeron, tenemos una ciudad amurallada. Estos son bastante malos y bastante bravos. Pero vamos a tener ánimo, hermanos. Vamos a tener ánimo, compañeros. Y sigamos adelante, vamos a resistir. Y algunos se obstina a pesar de que tiene miedo. Yo sé que hoy me escuchan personas que con miedo dicen, pero no importa. Yo a pesar de que tengo miedo en mi corazón, pero le doy para adelante. Hay que sacarse el miedo. Pero estás en el lugar equivocado. Vos tenés que ser como Rahab. La Biblia dice que ella entonces cuando vio a los espías, los recibió, los protegió, los escondió. Porque ella les dijo, yo los voy a proteger, porque ustedes vienen de parte de un Dios poderoso, que les ha dado victoria, que los ayudó a ustedes. Ustedes salieron de Egipto, de la esclavitud. Ustedes están venciendo, avanzan, porque hay un Dios que está con ustedes. Yo les pido que por favor, así como yo tuve misericordia de ustedes, ustedes cuiden de mí y de mi familia, dijo ella. Porque yo tengo aquí a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Yo solamente te pido, cuida y respeten a mi familia. Esta mujer tenía miedo y ella entendía que había un Dios soberano, que había un Dios que cuando Él extendía su mano, nadie podía hacerlo retroceder. Y eso es bueno. Porque cuando hay personas que vienen a la casa de Dios, dicen, bueno, ahora entiendo que hay un Dios. Porque casi me matan y por eso vine a la iglesia. Y alguno dice, vine con un miedo terrible, porque no quiero que nada malo pase. Tal vez hubo algún momento difícil en mi hogar, con mis hijos. Me vine corriendo a la iglesia a pedir oración, porque tengo miedo de perder a mi familia. Ese miedo te motivó, pero no te puede guiar para toda la vida. Eso es lo que te dice Dios. Porque Rahab, con ese miedo, luego estos hombres le dijeron, vamos a tener misericordia de vos. Y obviamente cuando vengamos acá, porque Dios nos va a entregar esta ciudad. La ciudad era invencible, pero ellos sabían, a través de lo que Dios les había dicho, que iban a vencer a los de Jericó. Y así fue, los vencieron, derrotaron a Jericó. Las murallas cayeron por la mano poderosa de Dios. Prácticamente ellos no hicieron el esfuerzo. Dice la Biblia que iban cantando y alabando a Dios y dando voces de júbilo, porque creían en la victoria y en el poder de Dios. Dice la palabra que luego las murallas solas se cayeron. Toda la seguridad que tenía Jericó
donde a pesar de que ellos tenían miedo, podrían haber hecho mejor las cosas. Podrían haber canalizado su miedo para arrepentirse. Porque hubo otra nación u otra ciudad, años después, que ellos también tuvieron miedo. Y fue Nínive. Dice la Biblia que la ciudad de Nínive tuvo miedo cuando escucharon a Jonás anunciar los juicios de Dios sobre Nínive. Se había terminado el tiempo. Vendrá el juicio de Dios y Nínive será destruida. Y así comenzó a predicar Jonás. Jonás dijo, van a ser destruidos. Y Jonás tenía unas ganas que Nínive sea destruida. Él no quería que Nínive se salve, que caigan los juicios. Algunos están contentos cuando a otro le va mal, y eso le pasa por pecador, dicen. Hay creyentes que cuando ven a otro que anda mal, y seguramente alguna se mandó. Viste que Dios es justo, dicen. Pero no tienen misericordia, no tienen compasión. Mas dice la Biblia que así andaba Jonás. Por eso andaba enojado siempre. Hay personas que andan así enojadas, fastidiosas, molestas. Que paguen los que me hicieron daño. Que sufran los que andan en cualquiera. Y si no se arrepienten, que le caigan los juicios de Dios. Que el infierno le arda, dicen. Y así andan amenazando. Y por eso te digo que hay muchos que andan bajo esas amenazas. Y cuando ven que tal vez algún creyente dice, mire pastor, no voy a venir más a la iglesia. ¿Cómo que no vas a venir? Pero juicios de Dios te van a perseguir, dicen. Y ahí le ponen miedo a la gente. Pero la gente no puede perseverar por el miedo. La Biblia me dice que no. El miedo lleva en sí castigo. El miedo te trajo tal vez al camino de Dios. Algún problema. Incluso hay momentos en los cuales te recuerdan, mirá, de tantas penurias de las que vos andabas. Y cómo te salvaste porque llegaste aquí a mi iglesia, dicen. Y algunos hasta dicen como si fuese su iglesia. A mi iglesia. La iglesia es del Señor, no es mía. El que manda, el que gobierna es Jesucristo. Pero cuando vos te encontrás en lugares donde ellos dicen mi iglesia, ahí me parece que no está Dios. Porque predomina las amenazas de un hombre, de una mujer, que se quiere imponer y que prácticamente el lugar que tiene que ser de adoración lo transforman en una secta, en un lugar de locos que están totalmente amenazados por el miedo. Y la Biblia dice, así nunca conocerán a Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí, en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el miedo lleva en sí castigo. De donde el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Y ahora, ¿qué es el amor? Bueno, la Biblia nos dice aquí justamente que Dios es amor. Dios es amor. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno continuamente está con el miedo, imponiendo el miedo? Tal vez hoy hay una persona que le impone miedo a su pareja y la hostiga con miedo, con el miedo. Y estás continuamente amenazando y miedo, metiendo miedo. La Biblia dice, no, hay castigo ahí. No estás haciendo bien. Ahí no está Dios. Porque vos estás manipulando a través del miedo y generando continuo miedo, inseguridad y todo lo que trae el miedo que hablábamos ayer. Cómo resulta ser un enemigo tan terrible que es el principal, que luego atrae todas las demás maldiciones. Por eso el Señor dice, no, tienes que ser libre. Porque tienes que conocer el amor. ¿Y dónde está el amor? El amor está en Dios. Cuando llega el Señor a tu vida, cuando llega el perfecto amor a tu corazón, cuando viene el Espíritu de Dios y se entrona en tu corazón, eres verdaderamente libre de todo mal. Y así de esa manera comienzas a caminar y comienzas a crecer. Por eso dice la palabra, donde el que teme no ha sido perfeccionado. Esa es otra palabra clave, la perfección. Porque alguno interpretará y dirá, bueno, pero ¿quién es perfecto, pastor? Aquí no nos está hablando esta palabra de la perfección en sí como algo que habla de ser alguien que nunca se equivoca. Es todo lo contrario. No está hablando aquí de alguien que no se equivoca, sino todo lo contrario. Alguien que está caminando y va madurando, y va descubriendo, y va conociendo cuál es el amor de Dios y qué significa Dios para su vida.
Porque uno llega a través del miedo y uno llega de esa forma, ¿no? Nínive, dice la Biblia, que escucharon y ellos tuvieron miedo. Y desde el rey hasta el último tuvieron miedo. Y a través del miedo le pidieron a Dios. Pero no vivieron con el miedo toda la vida, porque Dios tuvo misericordia de ellos. Y luego de ese miedo que los trajo a Dios, el Señor les mostró no el terror, el miedo, ni las amenazas, sino que les mostró una nueva oportunidad. La oportunidad de cambiar, de ser mejores personas, de poder bendecir a los que están a tu lado, de ser un canal de bendición para otros. Nínive se salvó con la bendición de Dios, el amor de Dios. Ellos recibieron el amor de Dios. Y ese es el amor que nosotros recibimos cuando llegamos a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere que vos entiendas, que lo recibas en tu vida. Que vos recibas ese amor y que te perfecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que vos puedas ir madurando, que vayas cambiando. Que vaya cambiando tu vida progresivamente. La Biblia dice, aquel que comenzó la buena obra será fiel en concretarla. Dios comienza una obra en nuestra vida, pero no a través del miedo. El miedo fue producto de lo que generó en tu vida. Saber que puede venir un desastre terrible. Entender que vos estabas caminando al borde de la cornisa. Es como que en algún momento, no sé, estés con los ojos vendados y vos andes caminando por ahí y alguien te lleve con los ojos vendados y luego te quite la venda de tus ojos y te diga, mirá, y estás al borde del precipicio. ¿Qué no te va a dar miedo? Y vos decís, pero vos me estuviste paseando al borde del precipicio. Bueno, así le pasa a muchos que andan con sus ojos vendados, caminando al borde del precipicio. No se dan cuenta. Por eso muchos de los que escuchan son temerarios, quieren enfrentar los problemas a su manera. Dicen, yo no le tengo miedo a nada. Y todo lo contrario, le tenés miedo. Hay un miedo que es tan grande en tu vida, pero lo querés disfrazar como con la temeridad, como que a mí no me importa nada. Así me decía uno. Él me decía, yo era un hombre con mucho miedo, pero yo demostraba todo lo contrario, demostraba ira, demostraba enojo, demostraba que yo no le tenía miedo a nada. Pero me decía, pastor, ¿sabes que yo tenía miedo terrible? Un miedo en mi corazón tan grande, pero yo lo disfrazaba de otra forma y cometía el error. Y él, en vez de tratar bien a las personas, él las trataba mal. En vez de acercar a las personas que más quería, él las alejaba con su actitud. Y así terminó prácticamente quedando solo, hundido en sus vicios, hundido en su vida desordenada, en una vida de delincuencia, en una vida de ser alguien irrespetuoso. Pero era una persona que tenía miedo. Por eso dice la Biblia, cuando vos te movés de esa manera y vos querés calmar ese miedo con una actitud mundana, trae castigo. El miedo no se va. Por eso dice la Biblia, si vos no lo sacás de tu vida, a ese miedo va a estar siempre en tu vida. Y traerá castigo, traerá peligro, angustia. Te persigue la maldición, te persiguen las malas experiencias que te van marcando el alma, que te van marcando tu vida. Este varón estaba marcado por los golpes, los tropiezos, las aflicciones. Y prácticamente me dice, pastor, yo trataba de demostrar que era un hombre duro. Y tan duro que era que hasta me costaba llorar cuando yo quería ser alguien sensible. No podía ser sensible. Y eso me daba miedo. Ahora me daba miedo la persona que me había convertido. Tenía miedo y no sabía cómo enfrentarlo. El miedo había crecido de una forma tremenda. Todo lo que trajo en sí, en esta persona, que cuando llegó en una oportunidad a la casa de Dios, ahí comenzó a manifestarse lo que había en su corazón. Le había abierto puertas terribles al diablo. Demonios que estaban en su vida, en su interior, comenzaron a manifestarse cuando él llegó a la iglesia. Cuando él llegó y escuchó palabra de Dios. Porque ahora estaba escuchando el amor de Dios. Pero claro, algo le generaba miedo. Y por eso hay personas que tienen miedo. Algunos se van y dicen, no, mejor me voy. Y dicen, no me interesa, no me importa lo de Dios. No me hables más de Dios, pero es porque tienen miedo. Dicen, no sé, me dio un miedo terrible. Es que ahí ese espíritu inmundo, ese demonio, empezó a sembrarte miedo en tu corazón. Algo malo te puede pasar en la iglesia. Mira que algo malo te va a pasar.
¿Qué cosa mala te puede pasar con todo lo malo que has vivido afuera? ¿Cómo vas a tener miedo? Este hombre dice, en ese momento tuve miedo. Y tuve un miedo tan grande, pero algo pasó en mi vida. Claro, algo había pasado. Se había manifestado de una forma tremenda los demonios. No me acordé más de nada. Caí en el piso. Luego me contaban lo que había sucedido en mi vida. Los demonios empezaron a sacudir la vida de este hombre. Habían entrado a través de esas experiencias. Él quería ocultar y tapar su miedo. El miedo al fracaso y todos los miedos que habían. Se hizo tan grande todo eso que hasta el diablo lo disfrazó de otra persona, que era alguien que no le tenía miedo a nada. Todo lo contrario. Por eso te digo, todos en algún momento tenemos miedo. Pero para la gloria del Señor, luego esos demonios se fueron y este varón fue completamente libre. Por eso me dice, pastor, yo le comparto la bendición de Dios. El Señor me hizo libre para que predique su palabra y para que hable con confianza, para que ahora pueda manifestar el amor de Dios. Por eso dice la palabra, si vos llevas en tu corazón ese miedo, no conocerás la profundidad del amor. Porque alguno escucha el amor, sí, amor, pero hay una profundidad. El apóstol Pablo decía, yo ruego a Dios para que ustedes puedan comprender cuál es la altura, cuál es la profundidad, cuál es la longitud. Así decía él. ¿Cuál es la anchura del amor de Dios que excede todo conocimiento? Ustedes tienen que entender cómo es Dios y cómo cuando llega el Señor a tu vida te hace vivir de una forma distinta. Te da una vida totalmente diferente. Comenzás a vivir de una forma distinta, pero no con miedo. Un creyente se convirtió y luego cuando él se convirtió se entregó a Dios. Fue un desafío muy grande para él, dar el paso de fe. Cuando empezó a caminar en la fe, veía como tantas veces vos y yo podemos ver algunos que se apartan, se alejan del camino de Dios, fallan. Y cuando este creyente empezó a ver eso, él iba bien en el camino, pero empezó a tener miedo. Y eso generó duda. Así como le pasó a Pedro. Dice la Biblia que cuando lo vio el Señor con los discípulos, mientras en medio de una madrugada tan terrible, tan tenebrosa, en medio de la tormenta, de un viento que soplaba, del frío, de la oscuridad, dice la palabra que vieron una silueta, una imagen que se movía en las aguas. Ellos dijeron, es un fantasma, tuvieron miedo. Mas el Señor les dijo, no tengan miedo, yo soy. Entonces Pedro dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti, Señor. Que yo también ande como tú estás andando. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ven. Por supuesto que yo quiero que tú camines. No solamente vos, sino todos los que están en la barca. El Señor quiere que vos camines por sobre las aguas. Y no solamente uno o dos, sino todos los que hoy escuchan la palabra. Que puedan caminar por sobre las aguas. Y dice la Biblia que este salió de la barca. Fue el que se animó. Los demás se quedaron como diciendo, no sé cómo ir hasta el Señor. No, es imposible. Pedro dijo, bueno, si el Señor me mandó y me llamó, me voy con el Señor. Y salió de la barca y empezó a caminar. Pero dice la Biblia que a mitad de camino, el miedo lo invadió. Tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, empezó a faltarle la fe. Dejó de mirarlo a Jesús. Y comenzó a mirar que caminaba sobre las aguas. Empezó a sentir el viento. Las aguas que se movían. Tuvo miedo. Y dice la Biblia que empezó a hundirse. ¿Acaso no sabía nadar? Era un hombre experimentado, era un pescador. ¿Qué hombre que no anda en una barca no sabe nadar? Mas dice la Biblia que ese miedo lo paralizó. Y cuando él se fue hundiendo, no se pudo mover. Y le dijo, Señor, Maestro, me estoy muriendo. Me voy a morir. No dice la Biblia que empezó a patalear y se fue nadando luego. Tendría que ser lo más lógico. Si era un hombre experimentado. Está bien, estás caminando sobre las aguas. Bueno, ahora te estás hundiendo, pero sabes nadar. No era alguien que nunca había andado por las aguas. Claro que había andado por las aguas. Sabía lo que era nadar. Desde niño aprendió a nadar. Como tantos que dicen, yo vivo y me crié en un río, cerca de mi casa, cerca de la playa.
En mi casa hay una pileta. ¿Qué no vas a saber nadar? Te has metido al agua. Pero cuando viene el miedo, y cuando un miedo se apodera de tu vida, cuando ese miedo se hace más grande, te paraliza. Y hasta las cuestiones que puedes resolver, no las vas a resolver. Hasta las cosas más lógicas, podrías volverte nadando, pero no pudiste volver nadando, Pedro. No puedes volverte porque te paralizó el miedo. Y por eso se estaba hundiendo. ¿Y quién lo podía salvar ahí? Y hay veces que los problemas parecen tan fáciles de resolver, pero cuando el miedo se apodera de vos, vos decís, las deudas las pago. Yo sé que voy a cobrar un dinero, hago otro trabajito, hago esto, hago aquello, ya lo tengo claro. Además la gente me reconoce, soy una persona que tiene muchas clientela. ¿Y qué pasa? Que en un momento, una semana, las puertas se cerraron. En otra semana las puertas se cerraron. Nadie te llama, no hay salida y vos te estás hundiendo. Pero tenés cantidad de clientes, te vienen todos a comprar a tu negocio, pero de un momento a otro se cerró las puertas. No vendés nada. Vos tenés toda una vida por delante, pero de un momento a otro te sentiste mal, algo te pasa. Y hay personas que dicen, no sé qué me pasa, pero siento pánico. Y de un momento a otro te agarró. Algo tan sencillo, uno dice, pero salí. No, me da miedo. Te paraliza el miedo. Te estanca. Cuando las puertas no se abren, cuando las cosas no se dan como vos querés, cuando más lo único que puedes ver es la dificultad, la adversidad, entonces te vas hundiendo. No podés nadar. No podés chapotear. Parece fácil, pero no es fácil. Te estás hundiendo. Y si vos no le clamás y no le invocás a Él, vos podés morirte en ese orgullo y te hundirás. Y tu orgullo te hundirá. Y tal vez vos decís, tengo miedo, pero no puedo mostrar que tengo miedo a los demás. ¿Qué van a decir los demás? Pero si te estás hundiendo. Por eso a Pedro no le importó a ver qué iban a pensar los discípulos. Mirá este que se animó y ahora está llorando ahí, se está hundiendo. Cuando es tu vida, cuando de tu vida dependen los demás, vos tenés que clamar. Y vos tenés que aprender a verlo al Señor. Incluso a través de tus propios miedos conocerás que está el amor de Dios, que te da consuelo, que te da alivio, que te sostiene, te dice, no temas, yo te ayudo, te dice el Señor. Y te levanta. Y así dice la Biblia que el Señor lo levantó a Pedro. Lo sostuvo con su mano y caminaron juntos por las aguas. Y así volvió. Así volvió a la barca Pedro. Mirá qué experiencia que tuvo. Mirá qué experiencia que uno comienza a tener cuando camina en la fe. ¿Te piensas que uno no tiene miedo? Claro que hay momentos que nos generan miedo. Los desafíos, etapas nuevas. Quien te habla, me ha pasado vivir diferentes etapas y he salido. Alguno dirá, pastor, bueno, a usted le tocó salir de un lado, irse a otro, empezar una vez más de cero, volver nuevamente a empezar. Haber dejado todo lo que vos tenías. ¿Qué te piensas que eso no generó miedo en mi vida? Claro que me generó miedo. Claro que tenía miedo. Porque el miedo puede ser parte de nosotros, pero no te tiene que controlar. No tiene que ser algo que te domine. No lo tienes que engrandecer. Los que caminamos con Dios no engrandecemos el miedo. Nosotros a través de esos miedos que tenemos, porque tenemos la incertidumbre, ¿qué nos va a pasar? Eso me genera miedo. ¿Qué va a pasar con esta nueva etapa? Voy a formar una familia, me irá bien, me voy a separar. Este hermano decía, yo, ¿sabes qué? Tengo miedo que me voy a apartar como todos los demás. Él iba bien en el camino, pero empezó a andar mal y se empezó a hundir. Pero ahí fue donde él tuvo que clamar a Dios. Porque yo le digo, hermano, vos no tengas miedo. No tengas miedo. Hay gente que se ha apartado porque por un motivo u otro, vaya a saber, cada hombre, cada mujer que se aleja. Pero me dice, hay personas tan conocidas que me fueron de ayuda, ahora ya no están más. Pero yo le decía, mira, el hombre puede fallar. Y hoy tal vez no está más. Pero el Señor Jesús sigue estando. Jesús no se va a ir nunca de tu lugar. El Señor va a estar ahí. Entonces no tenés que tener miedo. No dejes que el miedo se apodere. Por un tiempo este varón vivió con miedo. Y así anduvo tambaleando en la vida. Iba bien. Dios estaba con él y él tenía confianza. Pero dejó de alimentar el amor de Dios y comenzó a alimentar los miedos en su corazón. Todo le iba mal. Estuvo al borde de apartarse. Estuvo al borde de dejarlo todo.
Estuvo caminando en la cornisa. Y si caía, tal vez no volvía más. Pero hizo como Pedro. Le pidió a Dios. Le dijo, Señor, tené misericordia. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Yo soy un hombre que tiene miedo. Y no está mal decir, soy un hombre que tiene miedo. Porque yo también decía, Señor, voy a dar este desafío y voy a dejarlo todo. Y yo le decía a mi señora, vamos a dejar todo y vamos a ir a otro lugar. Y ella me decía, pero ¿estás seguro? Sí, porque Dios está con nosotros. Y yo tenía miedo también. Pero yo dije, Señor, yo me animo. Voy a dejar ese miedo en tus manos. Y voy a dejar que se perfeccione tu amor. Porque yo te quiero conocer en medio de esa adversidad. Yo te quiero conocer en lo desconocido. Cuando vos tomás un desafío, tenés que conocer ahí el obrar de Dios, el amor de Dios. En lo que es desconocido. Lo desconocido nos genera miedo. Dar un nuevo paso, empezar una vez más. Alguno dice, pastor, vengo de tantas caídas, vengo de estar quebrantado. Pero el Señor te dice, no tengas miedo, fallaste una y otra vez, pero no sigas alimentando el miedo. Tal vez eso te acobardó, los fracasos te acobardan. Pero ahora Dios te da la oportunidad para que se perfeccione en vos, no el miedo, para que se perfeccione el amor de Dios, para que aprendas a conocerlo a Dios. Porque a Dios no lo conocemos solo en las buenas. A Dios lo conocemos en esos momentos malos, en esos momentos incómodos, en esos momentos donde tenemos miedo. Y es bueno tener ese miedo, somos seres humanos. Porque alguno habrá dicho, bueno, pastor, pero hablan del miedo, enfrentarlo. Y claro que hay que enfrentarlo. Y el día de mañana tal vez tendré otro desafío y me va a dar miedo. Me va a dar miedo enfrentarlo porque soy un ser humano. Pero yo no voy a dejar que el miedo crezca, sino le voy a decir, Señor, quiero conocer tu amor para que se perfeccione, así como me has ayudado en todos estos años. Ayúdame, Señor. Así lo hará contigo el Señor. Y conocerás y seguirás descubriendo el amor de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Vas a descubrir cuán grande es el amor de Dios en medio de todas esas experiencias. Pero no las vivas en el mundo. No la vivas lejos de la voluntad de Dios. No la vivas en rebeldía. Porque tal vez hasta vos sos rebelde, pero ¿cuál es la raíz de tu rebeldía? El miedo. El miedo a que luego, no sé, que me digan cantidad de cosas, pero no tengas miedo. Miedo a que tal vez me llamen la atención, pero gloria a Dios si te llaman la atención. El salmista decía, si el justo me corrige, pero me hace un favor, decía él. Si a mí viene alguien de parte de Dios que me corrija, gloria a Dios, porque eso me ayuda, porque eso me da confianza, porque eso asienta mi vida. Y eso fue lo que me ayudó a que vengan siervos de Dios que me instruyan, que me den un consejo. En este ministerio tenemos hombres de Dios que nos instruyen, que nos dan consejos. Tomamos ese consejo y aprendemos a luchar contra los miedos, contra esas inseguridades que se abalanzan a nuestras vidas, que no nos dejan vivir. Pero ¿qué dice la Biblia? Necesitamos que el amor de Dios se perfeccione, que nos haga más maduros, que seamos personas que cambiemos paso a paso y sigamos avanzando. Tal vez vos decís, hay cosas que no han cambiado en mi vida cristiana. Bueno, tienes que dejarlo a Dios para que te cambie. Deja al Señor, deja que el Señor tome control de ese miedo que te domina. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu desconfianza? ¿A qué le tenés miedo? Alguno dirá, bueno, yo le tengo miedo a lo que venga el día de mañana. Soy una persona joven. No sé qué va a ser de mi vida. ¿De qué voy a vivir? No sé dónde andaré. Si voy a andar viviendo debajo de un puente. No, Señor, tengo miedo. Si me va a ir mal en la vida. Luego que voy a emprender esto. No tengas miedo. Alguien dirá, bueno, yo formé un hogar y no sé cuánto me va a durar el matrimonio. Yo veo que muchos se separan, les dura 2 meses, 1 año, 2 años. Ay, qué miedo que me da cuando miro que uno de 10 años se separó. El otro que tenía 20 años de casado se separó. Entonces dice, no, tengo un miedo bárbaro. Porque no sé, tal vez después también mi hogar va a ser un fracaso. No tengas miedo. Que el miedo nos siga. A ver, tenés un poquito de miedo, pedile a Dios, buscá de Dios. Y luego el Señor te va a dar alivio. Luego el Señor te va a dar confianza.
Porque a través de ese miedo lo descubrís, pero no podés vivir a través y motivado por el miedo de que seas un fracasado. Hay personas que han estado con otras a causa del miedo. Una mujer me decía, yo salí de los maltratos de mi padre, de mi madre, y me fui y me junté con uno para salir de ese problema. Y me junté con uno que luego terminó golpeándome. Y de la misma forma me maltrataba. Y luego me separé, me escapé y conocí a otro. Y me refugiaba en el amor de otra persona. Y así de esa manera trataba de esconder sus miedos. Pero le iba de mal en peor. Le iba de mal en peor. Así no podés superar. No te podés superar en la vida. Porque esos miedos te están torturando. Y a esta mujer le torturaba el alma. Luego de tanto malas experiencias, luego consiguió una persona que no le golpeaba, pero ya tenía miedo. Decía, en cualquier momento es un loco que me va a matar a golpes. En cualquier momento que me da tanto amor. Y lo miraba. Y la pareja que tenía le hablaba con amor. Pero a ella la habían maltratado toda la vida. Ella decía, en cualquier momento me va a insultar. El miedo generó en ella que luego tenga problemas en su matrimonio. Y la persona que ahora le amaba y quería cuidar de ella, no entendía. Claro, porque no entendía todo lo que esta mujer había sufrido. Tanto miedo, tanta incertidumbre, tanto maltrato. Ahora ese miedo reaccionaba en violencia. Y ella le ejercía violencia. Porque decía, me va a tratar mal. Y en cualquier momento agarraré mis cosas y me iré. Iba a destruir nuevamente su vida. Pero llegó el amor de Dios. Y eso es lo glorioso, cuando llega Cristo, cuando llega el Señor, el verdadero amor. Y dice la Biblia que cuando llega el amor del Señor, en el amor de Dios ya no hay más miedo. Ya no te dice Dios, y bueno, aguántesela. Si su marido le pega, aguántesela. Y si ha sufrido, y bueno, aguántesela, dicen algunos. El Señor dice, no, si yo sé que vos no podés aguantar. Por eso, vení, deja tus cargas en mí. Porque yo llevo tus cargas, porque yo pagué el precio. El Señor le dio el valor, le dio un amor verdadero. Y luego ese amor verdadero trajo armonía, bendición. Y le dio la victoria en este matrimonio. Le dio la victoria y el poder de Dios para salir adelante. ¡Gloria a Dios! Porque ahí donde está el amor de Dios, el amor del Señor se fue perfeccionando. Y cuando te digo que se perfecciona, va madurando tu vida. Vas madurando en la fe, vas aprendiendo. Si vos llegás al camino del Señor, no tengas miedo, no te sientas mal. Cometés errores, te equivocás. Todos nos equivocamos. Pero luego le decimos, Señor, ayúdanos. Porque no queremos tener esa vida inestable. No queremos ser personas miedosas que luego anden como locos. Hoy, ¿sabes cuánta gente está sufriendo? A través de las noticias te encuentras con personas que tienen problemas mentales. Te encuentras con personas que agreden a otros. Personas que andan deambulando en la calle. Ya andan desvariando en su mente. ¿Sabes cuál fue quizás en muchos de ellos la raíz principal? El miedo. El miedo a seguir fracasando. A tener entonces, de alguna manera, imaginarse otra vida. Imaginarse que son otras personas. Abren la puerta a los demonios, abren la puerta a una locura. Hay gente que anda desvariando en la calle, anda mal. Algunos porque han fracasado incluso en lo económico. Me he encontrado con personas así que en su momento eran los dueños de una empresa. Eran personas pudientes que tenían dinero. Y a través de los fracasos, de los desengaños, de las personas que les mintieron, todo eso generó un miedo tan grande, una soledad. Terminaron perdiéndolo todo y viviendo en la calle, desvariando en su mente. Cuando vos te encontrás predicando la palabra, ahí te encontrás con historias terribles, tremendas. Cuando conocés la historia de uno, de otro, vos no te imaginás lo que fue esa persona. Pero ¿cómo era una persona que lo tenía todo? ¿Cómo llegó a caer así? ¿Cómo pudo caer tan bajo? Porque ese miedo perturbó el alma y trajo castigo tras castigo. Pero si hoy escuchas la palabra, al escuchar la palabra, el Señor quiere mostrar su amor. Por eso luego de
de la oración, el primer paso para muchas personas que están escuchando a través de la transmisión o que estén aquí presentes será reconciliarse con el Señor de corazón sincero, volverse a Cristo y luego vamos a orar. Y voy a pedirle a Dios y vamos a tener un momento de oración donde sé que el Señor mostrará ese amor tan fiel, ese amor tan grande, que lo vas a poder sentir, lo vas a experimentar en tu propia vida, porque el Señor confirmará sus palabras, sus buenas promesas, y porque vos lo vas a dejar actuar. No tengas miedo, vos tenés que rendirte en las manos del Señor. Hay personas que no cierran los ojos porque tienen miedo, por ejemplo. No tengas miedo, poco a poco vencelo y déjate llevar por el Señor, y que el amor de Dios no te hará hacer locuras, el amor de Dios te hará ver la realidad, que vos lo vas a lograr, que vas a ser un valiente genuino, que vas a ser una mujer centrada en el amor de Dios, una mujer valiente, una mujer organizada, un hombre decidido, un joven que no malgastes tu vida, que seas sabio, que no te dejes llevar por las cositas que te andan diciendo por ahí, que puedas ver más allá, que tengas discernimiento, que aprendas a diferenciar lo bueno de lo malo. Ahí estará el Señor para todo lo que tengas que resolver en tu vida. Por eso luego vamos a orar. Pero lo primero es para muchos entregarse al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, y aquellas personas que estén arrepentidas y quieran volverse a Cristo y quieran depositar todos sus miedos en el Señor, repite esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo reconozco los pecados que he cometido y te pido perdón. Señor, yo reconozco que el miedo me paralizó, no me dejó avanzar. El miedo a fracasar, el miedo a fallar, me ha traído males, ha traído castigo a mi vida. Pero hoy, entendiendo tu palabra, recibo tu amor. Te recibo a ti, Señor. Me reconcilio contigo y te acepto como mi único Dios y Salvador de mi vida. Señor, hoy te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te doy gracias, por morir por mí en la cruz, y por darme la oportunidad, y el privilegio de ser un hijo tuyo, desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Te amamos, Señor. Te amamos. Santo eres, Padre. Bendito eres, Dios.